Buenos días, amigos, y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Hemos terminado ya las grandes solemnidades. El pasado viernes celebrábamos el Corazón de Jesús y ahora continuamos ya los domingos del tiempo ordinario, que nos llevarán pues prácticamente hasta la solemnidad de Cristo Rey. En el Evangelio Jesús se nos presenta como el enviado del Padre, el movido por el Espíritu Santo. Él hace los milagros no por el poder de Belcebú, sino por el don, por el poder del Espíritu Santo que Él enviará del Padre. Retomamos el tiempo ordinario y el tema que vamos a tratar hoy es mucho y muy del tiempo ordinario. Hace unas semanas, el pasado mes, el Papa publicaba una exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate. Esta exhortación nos hablaba y nos invitaba el Papa a vivir la santidad como un don que es don y tarea. Y vamos a hablar de santidad, de santos, de los procesos de canonización y concretaremos en el Beato Palafox Navarro de Fitero. Saludamos a todos los que desde Fitero siguen nuestro programa y contamos con quien fuera su postulador general de la Orden del Carmelo Teresiano, 56 años en Roma, experto en esta temática de los santos, de los procesos de canonización y de esta temática de la santidad. Está con nosotros el padre Ildefonso Moriones, carmelita descalzo. Buenos días. Buenos días, tenga usted. Bueno, nos adentramos en un tema interesante y muy importante en la vida de la Iglesia, como es el de los santos. Pero primero podríamos empezar a decir el por qué la Iglesia canoniza santos, para qué están los santos o cuál es un poco la misión. La clave más fácil de entender es que aprendemos por imitación. Un crío de 2 años tiene un hermano de 4 y lo va copiando. Si no tiene pequeño, mira a los grandes. Jesús nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero al Padre nadie lo ha visto, sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo revela. Entonces aquí viene el apóstol que dice, muéstranos al Padre. Y Cristo le dice, no me has visto a mí, el Padre y yo somos una misma cosa. Entonces, a partir de ahí, los apóstoles imitan a Cristo. Se convierten en modelo para la generación siguiente. Y a través de los siglos, una cosa es oír, como dice la Santa, las virtudes de los antiguos, y otra cosa es lo que necesitamos, porque oímos hablar bien de los antiguos, imitamos lo que vemos. Entonces se comienza desde el principio a ver a los apóstoles, después a los mártires que dan la vida por Cristo y así sucesivamente. 56 años en Roma, no hemos dicho, de Liédena, Navarro de Liédena, que soy prime, y bueno, experto en Roma de llevar los casos. ¿Cómo llega un caso, el nombre de un cristiano, a un proceso de canonización? Lo más importante en esta historia es que todos nacemos con esa necesidad de imitar. Los que eligen el candidato son siempre los fieles, el pueblo. De hecho, los primeros mártires tienen un grupo que los ve dar la vida por Cristo y los recoge y los guarda y los venera. Al cabo del tiempo interviene el obispo para ver si es verdad todo lo que cuentan y los sube al altar y se comienza a dedicarle un cierto culto. Entonces, el primer paso lo dan los fieles, que avisan, esta persona nos recuerda a Cristo, es un modelo. En un segundo momento interviene el obispo, la autoridad de la comunidad, a ver si estos tienen sentido cristiano verdadero o alguno se ha equivocado. Y entonces comienza poco a poco a recoger noticias. Y ahí está el primer germen, que poco a poco irá creciendo hasta llegar a un proceso, y eso podemos explicarlo hasta donde quieras. Sí, ese proceso que igual la gente no conoce tanto, quizá la gente conoce más el tema de, bueno, que es necesario un milagro, la beatificación, 2 milagros. ¿Cómo está encauzado? Bueno, a grosso modo, sencillamente, ese proceso. Es facilísimo de entender y a veces resulta largo de realizar. Claro, sí. Porque la persona admirada por los que están alrededor ha dejado un rastro. El obispo nombra un tribunal. Entonces hay un presidente, un notario y un fiscal. Los que quieren promover la causa nombran un postulador, uno que pide. Ese postulador estudia lo que hay sobre el personaje, hace una especie de esquema o resumen de su vida y busca testigos que confirmen esos rumores que ha oído él o esas noticias que ha recogido.
Este proceso puede durar semanas o meses o años, según las circunstancias. Se pueden interrogar 50 personas o 30 o 150, ya depende de muchísimos elementos. Pero el punto de partida es esta realidad diocesana constatada por el obispo. Y una cosa muy interesante que quizá la gente no sabe, hacen 3 copias del proceso, de modo que una queda en la catedral, la otra se manda a Roma por las 2 siguientes y una se le entrega al postulador. Hace poco vino una monja francesa que había oído hablar de un milagro de su fundador y no encontraba en el proceso, en el año 42, durante la guerra, que el barco se hundió total, que se había perdido. Entonces yo le dije, búscalo en la diócesis que aparecerá. Si tenéis una copia, eso vale. Entonces hay casos que comenzaron hace 100 años, o 200 o 300. Y es una cosa que no sabe la gente, quizás es que lo que se decide en estos procesos vale para siempre. Es inconcebible que uno venga aquí al gobierno de España diciendo, a mí el rey Carlos III me dio un privilegio y a mí qué. En cambio, tú vas al tribunal de la Santa Sede con un decreto de 1620 o de 1700, tiene todo el valor jurídico. Entonces, comienza el proceso, se mantiene la memoria, la tradición, la fama de santidad. Puede haber más y menos en estos caminos, pero si la memoria se conserva es porque esa persona es actual, es Cristo que se manifestó entonces y es el mismo ayer, hoy y siempre. Claro. Los milagros, que a la gente tanto este tema despierta siempre cierta inquietud. ¿Cómo se valoran los milagros? El Evangelio hoy decía, si tenéis fe de un grano, decís a este árbol que se tire al mar y se tira. Es que no lo tomamos en serio. Pero estos benditos santos se lo toman en serio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando a Dios le pareció oportuno, les escucha. Yo he visto milagros, el más antiguo de 1621, y está presentado para su discusión y aprobado por los médicos. El otro del Beato Palafox es de 1766. Los últimos son de hace 10 años. Entonces, ¿qué ocurre? Ponemos un ejemplo. La Madre Ana de Jesús, compañera de Santa Teresa, fundadora de Madrid, Bruselas, París, la del Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, era una de estas que conocía a Cristo y lo seguía de cerca. Tenía una hermana en la comunidad, en Bruselas, paralítica, que llevaba varios años, que no se movía, y ella la atendía y la cuidaba, en fin, hacía lo que podía. Y la víspera de morir, dijo a las compañeras, si Dios me lleva consigo, le pediré que me cure a esta pobre que está sufriendo mucho. O sea que ella se moría con intención de pedir el milagro. Y lo dijo. ¿Pero qué ocurrió? Que se murió efectivamente al día siguiente a las 9 de la mañana. Y la enferma pidió a las otras que la llevasen a besar los pies a la madre. Estaba en el coro ya preparada para el funeral. Llevaba los últimos 14 meses ya sin poder ni levantar la cabeza. Entonces le apoyan entre dos como pueden para que le bese la mano. Y en eso da un salto, se sale del carromato en que la llevaron a rastras y se pone de rodillas y se ponen a cantar el Te Deum. ¿Qué ha pasado aquí? Que estaba paralítica y ahora baja corriendo las escaleras a ver a la priora. ¿Si eso no es milagro? Entonces, claro, el médico que la cuidaba era el médico de Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II, de la Universidad de Valladolid, un gran luminar de medicina. Y la encontró por las escaleras al día siguiente. ¿Y qué haces aquí? Pues, y entonces el médico ese dijo, aunque mañana se quede paralítica, ya esto es un milagro, esto no se hace... O sea, eso, impresión fue fuerte. El nuncio, que entonces era el que se encargaba de esto hasta las nuevas leyes que vinieron un poco después, ya unos meses más tarde organizó un proceso canónico presidido por él y examinó a todas las monjas de la comunidad, a la interesada, a los 2 médicos que la habían cuidado durante 10 años. O sea, se hizo toda una elaboración de los hechos. Luego se hizo el proceso diocesano, el año 34, se volvió a examinar a todos los testigos. Toda esa documentación llegó a Roma, se tradujo al italiano para que la entiendan bien, claro, y se va a examinar y el milagro se funciona. O sea que, hoy en día, el último que vi yo es de hace 10 años. Y allí están todos los documentos.
las nuevas normas que ha establecido el Papa el año 16, pues dicen lo mismo prácticamente, que si es una curación, hay una comisión de 7 médicos especialistas que van a examinar lo que se les presenta. Y antes de eso puedes consultar todos los médicos que quieras. Este milagro del fundador francés del año 40 y tantos fue una cosa simpática porque antes de mandar a Roma consultas con gente conocida. Y tenían el voto de uno de los médicos encargados de los milagros de Lourdes, nada menos, experto, y que había dado un voto favorable. Entonces los médicos de aquí, al ver ese voto, ya se predisponen a estudiar a fondo por si acaso. Lo hacen. Otro caso simpático fue un médico de estos que había visto que su padre había dado el voto cuando se empezó a hacer la causa por la fama de milagros. Estos son detalles. Sí, pero vamos, sí. la sustancia es que es un documento solemne, bajo juramento, con un tribunal que tiene un notario y un fiscal, y ahí no hay tergiversaciones. Es un hecho. Si es enfermedad, médicos. Si es otra cosa, una multiplicación, por ejemplo, del arroz o de otras cosas, hay una comisión que estudia todos los testimonios y elabora. Por cerrar este tema de los procesos de canonización, para que la gente entienda un poco la diferencia entre y la implicación que tiene entre la beatificación, porque uno es santo y es santo, no hay grados, no hay pisos, ¿no?, de más o más cerca. La beatificación y la canonización. Esto es muy sencillo. Como primera fase ya dijimos que es el grupo que lo ha conocido. Y estos han testimoniado y han promovido su memoria. Entonces el primer paso es decir que tienen razón, que lo han visto bien. Y además ha hecho ese famoso milagro que Cristo dijo: a los que hagan esto les acompañarán. O sea, no es que lo inventó la Iglesia, los milagros los inventó el Señor. Sí. Entonces, la beatificación consiste en afirmar que esto que habéis dicho tiene todas las garantías. Y se permite el culto en la diócesis o en la congregación o en el pueblo a que pertenece él. Es una especie de canonización previa para la de la Iglesia universal. O sea que el beato puede ser venerado en todo el mundo, sí, pero está establecido, es profeso para su ambiente en que nació. Si después de eso hace todavía algún milagro, se le canoniza, es una especie de confirmación más solemne para toda la Iglesia. Es universal. Esa es la... Vamos a aterrizar en un beato navarro, Juan de Palafox, beatificado, natural de Fitero, y vamos a ver para ello un vídeo que nos va a introducir un poco y charlamos después sobre este beato navarro. Quiere matarlo. Va a arrojar al río ese bebé. Es hijo ilegítimo de un marqués. Salvado y adoptado, ese niño será famoso. Es brillantísimo, protegido por el rey, asciende en la corte. De pronto, sacerdote, obispo y a América. Implanta en México las reformas de Trento. El Concilio de Trento, es lógico, iba a tener problemas con todos. Huye de la política, pero ha de cargar con todos los poderes. Virrey y capitán general de Nueva España y arzobispo. Protegió a los indios, combatió la injusticia, le costó caro. De todos son conocidas las persecuciones que sufrió. Escritor, místico, mecenas de las artes, constructor de bibliotecas, hospitales, seminarios e iglesias. La Catedral de Puebla es su mejor legado. Es decir, que Palafox fue un humanista completo. Amado por el pueblo, poderosos enemigos fuerzan su vuelta a España. Llegó a España aparentemente derrotado. Muere como obispo de Osma. ¿Será santo? 1000 obstáculos se oponen. Tardará 350 años en ganar la batalla, en 2011. Juan de Palafox, figura cumbre, al fin en los altares. Palafox, beato, y el padre Ildefonso Moriones, carmelita, su postulador, que primero me venía a la cabeza, habría que preguntar cómo un carmelita descalzo, postulador de la orden, acaba llevando el caso de, llevando el proceso del Palafox. ¿Has visto la foto última? Sí. Entonces su madre
se hizo carmelita descalza. Ah, claro. Y fundó el convento de Santa Teresa de Zaragoza. De modo que él atribuía su sacerdocio y su vocación a las oraciones de su madre. Personalmente estuvo siempre en contacto con las carmelitas. Cuando era obispo incluso iba a hacer retiro al convento de los carmelitas descalzos. O sea, él tuvo esta simpatía. Santa Teresa, el público, comentó las cartas de Santa Teresa primera vez que se publicaron. O sea, él tenía ya esta simpatía por la orden y la orden tenía simpatía por él. Cuando murió, le encargan el sermón a un padre carmelita descalzo de Burgo de Osma, que hace un panegírico. El cabildo se entusiasma porque ha visto que está bien, y ya un año o dos después comienzan a recoger noticias. Y el prior de Osma es el que pide al cabildo que comiencen. Entonces el obispo interviene y oficialmente, entonces nombran un postulador de la diócesis, pero claro, estos procesos son largos. Y en Roma un canónigo no puede estar mucho tiempo ausente de su iglesia. Claro, sí, sí. Y en ese contexto el general de la orden les dice: si os hace falta echar una mano, os prestamos nuestro postulador general. Y a partir de 1726 comenzó a llevar la causa el postulador de la orden. Tenía un postulador en Madrid para contactarse con México y el de Roma. Entonces, desde entonces ha sido el postulador de la orden el que llevó eso. Cuando se suprime la orden en España, lo coge la orden en Italia. Al final se habían casi olvidado, pero el padre último postulador que hubo se llevó todos los papeles cuando suprimieron el convento suyo a la Casa Generalicia. Entonces, cuando llegué yo de postulador, empecé a mirar el depósito. Papeles ya había. Claro, entonces, lo que os decía al principio, lo que hace la Iglesia, bien hecho, dura para siempre. Claro, es verdad. Entonces, el proceso se comienza ya en 1666 y el 88 en México. Entonces, se recogen en total 150 testimonios. Hay 70 sacerdotes que hablan bien del obispo. Entonces, es una figura que tenía una documentación para canonizarlo muy abundante. Pero claro, al haber intervenido en cuestiones de gobierno, también había gente que lo denunció y calumnias y demás. Entonces, claro, se hace la recogida del material, se presenta en la Santa Sede, que admite la causa, pero hay un abogado del diablo que tiene que poner pegas y comienza. Pues aquí, en tal proceso, le acusaron de tienes que, después de 50 años, recomponer cosas que cuesta tiempo. Sí. Y entonces se muere el obispo de Sevilla que llevaba la financiación, se muere el cardenal ponente que era pariente suyo, se muere mucha gente. Y la causa, cambian las circunstancias, se atasca, según. Pero nunca se perdió la continuidad de la fama y se insistió siempre en que siguiera. Entonces, cuando llegué yo, ¿qué había ocurrido? La Revolución Francesa había interrumpido toda la actividad. Estaba ya terminada el año 792 quería decir. En 850 se quiso comenzar la República de Roma. Entonces, todos esos ingredientes la fueron atrasando. Pero una vez que ya se serenó el terreno, se presentó la documentación, no hubo ningún problema. ¿Qué destacarías de este la fama señor? de santidad del Beato Palafox? Es un apóstol y amigo de los pobres, como Cristo, y amigo de todo el mundo. No tuvo enemigos. A algunos no les caía simpático, pero hay algunos gestos suyos desde el principio que se mete al hospital, da de comer a los pobres con su mano, todos los días recibe a alguno. En ese sentido es un derrochador de amor y de... Cuando llegó a Puebla, lo primero que hizo, la catedral, estaba allí hacía 20 años paradas las obras. Él dijo, yo pongo 15.000 ducados, los canónigos lo mismo, el ayuntamiento lo mismo, y mañana a trabajar. En 9 años acabó la catedral. Y decía una de las frases suyas, que es de 1640, la mejor limosna y socorro para los pobres es darles un trabajo retribuido. Entonces, él dio ejemplo y animó a los demás. Un detalle. En los procesos se encuentran detalles simpaticísimos. Uno me hizo gracia porque antes de inaugurar la catedral estaba en la última tarde acabando el pavimento y se les acabaron las baldosas, unas pocas.
y les mandó a su palacio, hay unas iguales en mi habitación, arrancarlas de ahí y las ponéis aquí. Entonces el albañil que hizo el trabajo cuenta en el proceso que hubo 2 milagros. Primero, que no se rompió ninguna baldosa al arrancarlas, que es dificilísimo sacarlas enteras. Sí, sí. 1. 2. Él cuenta que estaba allí en el suelo poniendo el cemento y las baldosas y Palafós se acercó para ver cómo iba el trabajo y se remangó un poco la sotana para no mancharse. Y este vio que tenía los calcetines rotos y pensó, no cambiaría mis calcetines por los del obispo. Pensó. Pero el obispo le dice, tienes razón, porque yo el roto lo tapo con la sotana y a ti se te vería. O sea, le leyó el pensamiento. Claro. O sea, está en ese momento, Sí, hace el milagro de las baldosas, le lee el pensamiento. Son detalles que hacen ver que este señor está en contacto directo con el cielo. Claro, claro. Y aparece cantidad de veces detalles de todo lo que dijeron de él. Aguantaba cualquier chaparrón. Y además les llamaba mis bienhechores, porque el que te alaba te puede engañar. El que te critica, si tienes razón, te hace un favor. Si no tienes razón, te da una ocasión de practicar la paciencia. Pero no sé... Claro. Pues es un modelo muy plural también, antes de ser obispo, para obispos, para todo el mundo, la vida cristiana, ¿no? Para todo el mundo. Comienza por reconciliarse con su madre. Comienza diciendo, nací en embarazo y me hiciste beneficio. Y ahí dice, cuando me querían quitar el poco aliento que tenía, el Señor me conservó la vida. Luego de niño, con 5 o 6 años, encontró un crío por ahí solo, lo cogió a hombros y lo trajo. Dice, eso ya de que iba a ser pastor de ovejas. O sea, aparece desde el principio. Joven sano. Eso que a veces cuentan de pecados son cuentos de calleja. Él, naturalmente, al ver un poco desde esa perspectiva más alta, se da cuenta que ha hecho poco por este Cristo que ha dado la vida por él. Y exagera sus pecados. ¿Pero de qué? O sea, mirando todos los datos habidos y por haber, es una figura sana. Al revés, ¿no? Una finura de vida espiritual. Sí, sí. La preparación para el sacerdocio, él lo cuenta bien claro. Y eso a mí me pareció muy importante porque date cuenta que el crío es rechazado por su madre. Luego se reconcilian y tal, pero el trauma ahí lo llevas. Sí, sí. Entonces estaba un día, dice él, de noche, en oración, se cansó y se sentó en el suelo, esperaba un poco. Y en eso le pareció que veía a la Virgen, que le ofrecía el niño y le decía, toma a mi hijo. Entonces te dan el crío, es de casa. Y dice, eso pasó hace 30 años, lo he recordado todos los días. Qué bonito. Y desde entonces, la señora que le atendía en Chiapas, cuando estaba escondido en el monte, cuenta que ponía los manteles y ponía una estatua de la Virgen y otra del Niño Jesús, una a cada lado. Y un día dijo, es que esta es mi familia. O sea, él vivía. Esa relación Sí, con o sea, Dios. hay todo lo que quieras. Tenemos para otro programa, Padre Para Ildefonso. 300. Para 300. Muchísimas gracias por aclararnos todo este tema de la santidad y de los procesos y que sea para la gloria de Dios. Sí, fiaos de los santos, imitadlos, que luego ellos son agradecidos. Y luego son agradecidos. Qué gran mensaje. Muy bien. Son intercesores. Muchas gracias, Padre Ildefonso. Nada más. Nada más, queridos amigos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.